Hola, mi nombre es Alex Flores para Opinión y Democracia desde Hollywood. Aquí de nuevo en el privilegio de estar en el Directors Guild de Los Ángeles, California. Acabamos de ver la película que es la segunda parte de Sicario, que se llama Day of the Soldado, ¿no? Dirigida por el director italiano Solima, que también dirigió a Gomorra. Es una película muy interesante en el sentido de que todos los rubros cinematográficos que se plantean en una producción, en esta película, están mostrados de una manera completamente original. Para una película que es de género, una película que puede ser considerada como una película de acción, ¿no? En ese sentido tenemos que el guión para este tipo de película de género es completamente original. La fotografía, la dirección, la actuación, el diseño de arte, las locaciones, todo, ¿no? Lo que es sorprendente porque es prácticamente imposible de lograr. Eso por una parte. Por la otra parte, lo que podría considerarse como una película de tinte ideológico o propagandístico, como luego son las películas de Hollywood que retratan la guerra o el conflicto entre Estados Unidos y México, la guerra contra los narcos, no lo es así. Es una película que yo creo que por ser un director italiano que viene en una sensibilidad más europea, nos muestra más el aspecto existencial de los personajes y obviamente en el contexto de un conflicto global localizado en la frontera de México con Estados Unidos, ¿no? Las actuaciones son magistrales. Yo siento que esta película va a estar muy cercana a los Óscares. Está Benicio del Toro y Josh Brolin como estuvieron en la primera película. Pero todavía más profundos en sus personajes, más decepcionados, más curtidos por la realidad de esta guerra insalvable, inganable y completamente absurda, ¿no? Entonces el director y ellos entendieron esto en los personajes y en la historia, y es retratado de una manera muy, muy dramática. También me gustó muchísimo cómo escogieron a Kathleen Jenner. Ella es más recordada por Being in John Malkovich, que es la actriz principal, y acá es parte del Departamento del Ministerio de Defensa de Estados Unidos y es como la mediadora entre el secretario de Defensa americano y los encargados de llevar a cabo esta operación de traslado de la hija de uno de los líderes del narco en México hacia Estados Unidos, ¿no? Y hay momentos que yo llamaría postideológicos, ¿no? En donde ya no estamos preocupándonos por cuál es la postura correcta de algún país, puede ser Estados Unidos, puede ser México, sino que realmente nos estamos enfrentando a una realidad puramente logística, estratégica, de conflicto militar, policíaco, por un problema criminal en una región determinada, ¿no? Y eso es lo único que voy a revelar de la película en sí. Es muy interesante ver cómo se muestra que al inicio hay una combinación de terrorismo en la frontera con grupos musulmanes extremistas, y después también de cómo se menciona que los personajes centrales, sobre todo el personaje de Josh Brolin, había trabajado en operaciones de inteligencia para el gobierno norteamericano en Afganistán, ¿no? Esto es muy interesante porque otra vez, como decía al principio de mi comentario, lleva a globalizar este problema, ¿no? Y otra vez, siento que eso viene de la sensibilidad del director italiano, que ve este problema más como un problema global que como un problema regional. Una película realmente perfecta. Yo no siento que tenga ningún error. La primera yo siento que tiene varios. Esta película es llevada al siguiente nivel
y es altamente recomendable, ¿no? Altamente recomendable. Bueno, para Opinión y Democracia desde Hollywood, también para Democracia Sin Fronteras, Alex Flores. Hasta la próxima.